En medio del caos de la Primera Guerra Mundial, valientes soldados usaban máscaras antigás y luchaban en trincheras. Desde incursiones alemanas hasta animales con máscaras antigás. He aquí 25 fotos raras de la Primera Guerra Mundial que le harán revivir las pesadillas a las que se enfrentaban los soldados. Número 25. Incursiones alemanas del Zeppelin. Los dirigibles fueron en su día símbolos de lujo, no herramientas de muerte. Pero lo inesperado ocurrió en la oscuridad de la noche de 1915, cuando un Zeppelin alemán L-3 descendió sobre el pueblo costero de Great Yarmouth. La nave desató el horror y mató a 2 civiles. Simultáneamente, otro Zeppelin se estrelló contra King's Lynn, matando a otras 2 personas. Estos temibles gigantes aéreos, apodados Zeppelines en honor a su inventor, el conde Ferdinand von Zeppelin, eran magníficos pero transportaban una carga letal de bombas. Sus carcasas estaban llenas de gas hidrógeno combustible y estaban armados con 5 ametralladoras, infundiendo miedo en los corazones británicos. Los asaltos continuaron y el Zeppelin atacó Londres, matando a 5 personas e hiriendo a 35 más. Edimburgo también fue atacada por 2 Zeppelines. Estos gigantes aéreos parecían imparables, sus ataques despiadados. Las defensas británicas lucharon y la moral popular cayó precipitadamente. Nada parecía capaz de detener a estos terrores voladores. El gas hidrógeno altamente combustible que contenían era su talón de Aquiles. Las balas ordinarias podían perforar las bolsas de gas, pero fue la bala incendiaria Buckingham, que encendió el hidrógeno, la que cambió el juego. Alemania puso fin a las operaciones de bombardeo de Zeppelin sobre Gran Bretaña al amanecer de junio de 1917. A pesar de su impacto psicológico, el daño que causaron fue pequeño. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Número 24. El lanzallamas. Pocas armas fueron tan horribles como el lanzallamas en el sombrío teatro de la Primera Guerra Mundial, y estas raras fotografías fueron testigos de los horrores de esta innovación. El lanzallamas causó estragos en el campo de batalla. Era un dispositivo portátil que disparaba un chorro de fuego y humo hasta 20 metros por delante del operador. Debutó en tiempos de guerra en 1915, cuando las tropas de choque alemanas lo utilizaron con un efecto aterrador en el cráter de Juga, conmocionando a los soldados británicos. Sin embargo, a pesar de su impacto inicial, el arma presentaba varias limitaciones que afectaban su eficacia. Por ejemplo, era desgarbada y su manejo seguro solo era posible desde las trincheras. Además, su combustible tenía una duración limitada de tan solo 2 minutos, lo que limitaba su tiempo de uso en el campo de batalla. A pesar de estas limitaciones, el arma logró causar una gran impresión en aquel momento y marcar un hito en la historia militar. No obstante, se convirtió en una temida arma de guerra y los alemanes la emplearon en más de 650 ataques. Utilizaba grupos de 6 lanzallamas por ataque para eliminar las defensas antes de un asalto de infantería. Como el fuego enemigo apuntaba a sus depósitos de combustible, los operadores vivían en peligro y su captura significaba la muerte probable. Al final de la guerra, el lanzallamas había progresado, llegando a instalarse en los tanques. Número 23. Caballos y perros con máscaras antigás. Ni siquiera los animales eran inmunes a los horrores de la guerra química en las horribles trincheras de la Primera Guerra Mundial. Estas raras fotografías documentan los extraordinarios intentos de salvaguardar a caballos, perros y otros animales de los gases letales que impregnaban el campo de batalla. Los caballos, que eran esenciales para transportar suministros y municiones, iban equipados con máscaras antigás que les cubrían el hocico. Aunque las sustancias lacrimógenas no les dañaban los ojos, estos nobles animales eran vulnerables al cloro y a los vapores vesicantes. El número de víctimas fue enorme. Solo 62.000 del millón de caballos británicos enviados para ayudar al esfuerzo bélico regresaron a casa. Los perros, fieles compañeros de los soldados, también recibieron máscaras antigás. Aproximadamente 1 millón de perros sirvieron en la Primera Guerra Mundial, realizando una gran variedad de tareas, desde centinelas a mensajeros, debido a su diminuta estatura,
eran capaces de sortear trincheras y entregar mensajes, lo que los hacía importantes. Estos valientes perros no solo se enfrentaron a los peligros del combate, sino también a la posibilidad de agentes químicos. A pesar de la normativa internacional, el despliegue de armas químicas marca un trágico capítulo en la historia de la guerra. Tanto los humanos como los animales fueron testigos de la devastación causada por los gases tóxicos al propagarse. Número 22. Tanques por primera vez. Durante esta devastadora contienda, estos gigantes mecánicos, construidos por primera vez por Gran Bretaña, alteraron el rumbo de la guerra. La guerra de trincheras definió la Primera Guerra Mundial, resultando en un sombrío estancamiento en el frente occidental. Como reacción, los gobiernos buscaron nuevas armas para salir del estancamiento. Gran Bretaña fue pionera en el desarrollo de tanques, produciendo el prototipo Little Willie en 1915. Un monstruo blindado de 14 toneladas con orugas. La construcción del tanque se mantuvo en secreto y los comandantes británicos lo llamaron portadores de agua. Para mantener el misterio, el tanque británico Mark I fue el primero en ser utilizado en la guerra durante la Batalla del Salmo en 1916. A pesar de su inconsistencia, proporcionaron a los alemanes una ventaja psicológica. Mientras estos enormes robots vagaban por tierra de nadie, los tanques demostraron su valía a pesar de sus defectos tecnológicos, lo que llevó a aumentar su producción y empujó a otros países como Francia y Alemania a construir los suyos propios. Aunque la participación del tanque en la Primera Guerra Mundial es controvertida, su impacto en la guerra es innegable. Los carros de combate, desde el Mark I hasta el revolucionario Renault FT, se convirtieron en iconos del poderío en el campo de batalla y marcaron el futuro de la guerra blindada. Estos titanes de acero dejaron una huella indeleble en la historia, transformando el rostro de la batalla para siempre. Número 21. Batalla aérea. La Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de la historia de la guerra aérea, y estas raras imágenes ofrecen una visión del tremendo progreso de la aviación. Durante aquellos difíciles años, los oficiales militares se mostraron inicialmente escépticos sobre la utilidad de los aviones, relegándolos exclusivamente a tareas de reconocimiento. Sin embargo, los rápidos avances tecnológicos, como la capacidad de disparar ametralladoras a través de las hélices, dieron lugar a la aparición de los aviones de combate. Al principio, los alemanes tenían la superioridad aérea, pero esto cambió cuando los aliados reforzaron sus escuadrones de cazas. Y el Royal Flying Corps británico incrementó el control del cielo con costosos enfrentamientos, como el sangriento abril de 1917, en el que los británicos sufrieron pérdidas considerables. A pesar de estos obstáculos, la aviación desempeñó un papel fundamental en la ayuda a las operaciones terrestres, proporcionando apoyo aéreo táctico y vigilancia. La artillería, el fuego y los movimientos de tropas se vieron muy afectados por la fotografía aérea y el avistamiento realizado por globos y aviones. Estas imágenes documentan los orígenes del combate aéreo moderno. Número 20. Hundimiento del Lusitania. En 1915, el RMS Lusitania emprendió su viaje a la sombra del Titanic. Era el orgullo de la flota británica, un símbolo de lujo y velocidad. Pero el destino tenía otros planes. Un golpe rápido y mortal sacudió su costado de estribor. Mientras navegaba frente a la costa de Irlanda sin previo aviso, un submarino alemán soltó un torpedo, mientras la tripulación se apresuraba a bajar los botes salvavidas. Se desató el caos, pero la considerable escora del barco hacía prácticamente imposible la huida. Solo un pequeño número de botes salvavidas fueron lanzados con éxito. El otrora poderoso Lusitania se perdió en las profundidades del Atlántico en menos de 20 minutos. Fue un día horrible que se cobró la vida de 1.198 personas. Lo que distingue a esta catástrofe no es solo su magnitud, sino también su contexto diplomático. Alemania había proclamado zona de guerra las aguas que rodeaban el Reino Unido, alegando que el Lusitania transportaba material bélico y, por tanto, era un objetivo válido. Las advertencias estaban presentes, pero fueron ignoradas. El hundimiento provocó indignación, especialmente en Estados Unidos, donde murieron 128 estadounidenses.
Aunque no fue la única razón de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, sí reforzó el sentimiento antialemán. Número 19. Máscaras antigas. El gas venenoso se convirtió en un arma aterradora y letal en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Los ejércitos alemanes desataron su ira, alterando para siempre la esencia de la guerra. Sin embargo, la invención de una pieza fundamental del equipo, la máscara antigás, fue impulsada por esta nueva arma. El primer uso generalizado del gas venenoso en Eper, Bélgica, causó conmoción entre los soldados. Los soldados fueron expuestos a una nube verde amarillenta de gas cloro que les arruinó los pulmones y les hizo ahogarse en sus propios fluidos corporales. Los ataques con gas provocaron el pánico generalizado y la retirada, lo que casi permitió a los alemanes abrir brecha antes de tiempo. Las máscaras antigás eran rudimentarias y a menudo estaban saturadas de agua u orina, desde las básicas almohadillas de algodón hasta los tejidos químicamente saturados. Los ejércitos británico y francés progresaron hacia el respirador británico Smallbox, sin ninguna contramedida eficaz. El gas mostaza seguía siendo una amenaza letal. Las máscaras antigás de la Primera Guerra Mundial, como la francesa M2 y la alemana, más tarde Schutzmaske, ofrecen una ventana a un pasado horrible, un testamento del sufrimiento de quienes padecieron las infernales trincheras. Número 18. Globos de observación militar. Los sencillos pero cruciales globos de observación militar acapararon el protagonismo en los cielos de la Primera Guerra Mundial. Estos enormes globos eran fundamentales en la guerra aérea porque todos los adversarios importantes los utilizaban para vigilar las líneas de trincheras enemigas y los movimientos de las tropas. Estos globos ofrecían información en tiempo real, lo que era fundamental para dirigir el fuego de artillería, especialmente con la introducción de cañones de largo alcance. Estos gigantes atados, que a menudo flotaban a más de 1000 metros de altura, estaban diseminados por París, Londres y otras ciudades. Debido a su importancia, estaban protegidos por armas antiaéreas y aviones de combate. Atacar un globo era peligroso, pero algunos pilotos estuvieron a la altura de las circunstancias y se convirtieron en famosos rompeglobos. Willy Coppins, Friedrich Ritter, von Roth, Frank Luke, Léon Bourgeard, Michel Coiffard y Maurice Boyot fueron algunos de los temerarios que intentaron derribar estos objetivos flotantes. La elevación de un globo de observación señalaba a menudo el comienzo de un combate. De ahí la expresión "los globos suben". Estas imágenes captan la esencia de esta parte única e importante de la guerra aérea de la Primera Guerra Mundial. Desde el inflado del hidrógeno hasta los emocionantes momentos del ascenso e incluso las valientes escapadas de los observadores que se lanzaron en paracaídas desde globos siniestrados. Número 17. La conmoción. En el aterrador mundo de la Primera Guerra Mundial, las víctimas de un trastorno conocido como neurosis de guerra fueron víctimas silenciosas. Estos guerreros llevaban las cicatrices invisibles de la guerra, sus mentes devastadas por los horrores de las trincheras. La mente y el cuerpo humanos fueron sometidos a la prueba definitiva en el horno del combate industrializado, donde las explosiones sacudían la tierra. Este síndrome se interpretó erróneamente en su momento como un daño cerebral físico causado por la explosión de proyectiles o incluso por cobardía. La causa subyacente, es decir, la exposición prolongada al estrés constante del combate, seguía siendo desconocida. El diagnóstico y el tratamiento eran desiguales. Algunos encontraron consuelo en los enfoques freudianos y la fisioterapia, mientras que otros fueron sometidos a la agonía de la terapia de descargas eléctricas. Casi 10.000 canadienses fueron diagnosticados con neurosis de guerra durante la guerra. La terapia de choque, a pesar de su brutalidad, resultó ser más beneficiosa que la terapia de conversación, y aproximadamente 2/3 de los pacientes regresaron al frente. Aunque muchos acabaron recayendo, los efectos de la neurosis de guerra en los soldados y los intentos del ejército por tratarlos siguen siendo un capítulo inquietante en los anales de la historia de la guerra. Número 16. Batalla de Verdún. La batalla de Verdún fue el conflicto más largo de la historia moderna.
El plan fue ideado por el jefe alemán para garantizar una victoria en el frente occidental, aplastando al ejército francés antes de que los refuerzos británicos reforzaran a los aliados. Verdún, una antigua ciudad fortificada a orillas del río Musa, fue elegida con cuidado. La lucha comenzó con una tremenda descarga de artillería. Rápidamente tomaron Fort Douaumont. El enfoque alemán cambió entonces hacia la toma de terreno. El general francés Philippe Pétain empleó un plan que incluía puntos fuertes y rotación de unidades, refuerzo de la artillería y vigilancia de la crítica línea de suministros. El campo de batalla se vio afectado por la lluvia constante. En junio, los alemanes habían tomado el fuerte Vaux, pero no pudieron continuar debido a las circunstancias invernales y al salmo de combate. El conflicto concluyó el 15 de diciembre. Las enormes pérdidas sufridas en Verdún crearon un problema de mano de obra en Alemania, perjudicando sus posibilidades a medida que avanzaba la guerra. Tropas francesas operan una ametralladora alemana Maxim MG capturada en Fort Douaumont, Verdún, en esta fotografía. Durante la dura guerra de Verdún, esta ametralladora habría sido de gran utilidad. Esta fotografía muestra el disparo de un cañón de artillería pesada alemán esencial en la batalla de Verdún. Estas fotografías muestran las condiciones de la batalla y ofrecen una perspectiva visual de las dificultades del terreno y de las condiciones encontradas por los soldados de ambos bandos a lo largo de este prolongado y violento conflicto. Número 15. Las palomas mensajeras. Estas raras fotografías rinden homenaje al papel esencial de las palomas mensajeras en la comunicación en tiempos de guerra. En una época en la que la fiabilidad técnica era escasa, las palomas mensajeras proporcionaban una precisión y claridad sin igual en la entrega de mensajes. Los archivos nacionales poseen una colección de comunicaciones entregadas por estos guerreros emplumados a los soldados estadounidenses que servían en diversas ramas. Incluso los primeros aviones recurrían a las palomas para las actualizaciones en pleno vuelo. Estas aves eran soltadas en vuelo y regresaban a sus cupés con valiosas observaciones. A pesar de su tamaño, los tanques dependían de las palomas para coordinar las unidades sin poner en peligro la vida de las tropas. Sin embargo, las auténticas proezas de las palomas tuvieron lugar en el frente, transmitiendo información importante a los comandantes y planificadores. Aunque los aliados fueron los primeros en adoptar las palomas mensajeras, Estados Unidos no tardó en seguir su ejemplo. Tras entrar en la guerra, incluso frente al fuego hostil, los héroes aviares lograron hazañas asombrosas. A pesar de las múltiples heridas de bala, se elevaron valientemente a través de los disparos y salvaron innumerables vidas estadounidenses. Número 14. Baja de Somme. Entre los horrores del Somme, estas raras fotografías revelan la sombría realidad de este brutal conflicto. En julio de 1916, las tropas británicas vivieron el peor día de la historia británica, con 57.470 bajas, 19.240 de ellas mortales. El general Douglas Haig dirigió a estos valientes voluntarios en el conflicto, con el objetivo de romper el estancamiento de 18 meses de guerra de trincheras. Un bombardeo sostenido devastó las defensas alemanas en los prolegómenos del conflicto, culminando con una serie de explosiones de minas. Sin embargo, cuando el polvo se asentó y se acercaba la hora cero, los alemanes salieron ilesos de sus trincheras. Sus ametralladoras abrieron fuego contra los británicos que se acercaban, causando numerosas bajas. Tragedias como la casi aniquilación del primer regimiento de Terranova se produjeron como resultado de una comunicación inadecuada que obstruía la comprensión del campo de batalla por parte de los comandantes. Las ametralladoras se cobraron un terrible tributo en ambos bandos a medida que avanzaba la lucha, y el general Haig centró su atención en el desgaste. Aunque no se logró un avance decisivo, los británicos obtuvieron una victoria estratégica al obligar a los alemanes a suspender su avance en Verdún. No obstante, la suma de daños tuvo un alto coste, ya que el cuarto ejército británico solo avanzó 900 metros entre julio y septiembre a costa de 82.000 bajas. Número 13. Secuelas apocalípticas.
Estas inquietantes imágenes muestran las catastróficas secuelas de la implacable destrucción de la Primera Guerra Mundial a lo largo del frente occidental. Es una escena que podría confundirse con un desastre nuclear. Ciudades antaño prósperas han quedado reducidas a ruinas. Una catedral de 700 años de antigüedad apenas se mantiene en pie y los majestuosos árboles de las hermosas avenidas han sido destrozados. Estas vistas sin vida, desoladas y desgarradoras, muestran una triste y desoladora imagen de destrucción. En un tiempo lejano, mucho antes de la aterradora era de las bombas atómicas que sacudieron al mundo, los valientes ejércitos aliados y alemanes se enfrentaron en una feroz batalla para intentar someterse mutuamente a lo largo del frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Este conflicto histórico, lleno de heroísmo y sufrimiento, dejó una marca indeleble en la historia y nos recuerda la fragilidad de la paz y la devastación que puede causar la guerra. La ciudad belga de Ypres, de importancia estratégica, que se interponía en el camino de Alemania hacia Francia, se llevó la peor parte de esta devastación. Ypres, antaño próspero centro de la industria textil mundial, quedó reducida a ruinas tras la guerra. Estas fotografías son un recordatorio de las atrocidades de la guerra y de las duraderas cicatrices que dejó en la tierra y en sus gentes. Número 12. Pirámide de cascos capturados. En esta instantánea de 1919 podemos ver un espectáculo asombroso en el centro de la ciudad de Nueva York, frente a la hermosa terminal Grand Central. Los empleados de la New York Central Railroad exhiben con orgullo una imponente pirámide de más de 12.000 cascos alemanes confiscados, los inconfundibles cascos con pinchos. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, estos cascos fueron trasladados desde los almacenes alemanes. Esta magnífica exposición formaba parte de Victory Way, una campaña de recaudación de fondos en la Avenida del Parque para el préstamo de la Quinta Guerra. Se construyó una enorme pirámide de material militar alemán, incluidos estos cascos, en cada extremo de Victory Way. Un mecanismo de soporte oculto bajo este formidable conjunto mantenía los cascos en su sitio. 2 cañones flanquean la pirámide y el paisaje está engalanado con innumerables banderas y águilas, rebosante de simbolismo y fuerza. Esta imagen plantea interrogantes sobre su impacto sociológico y psicológico en el público. Además de su impacto visual, la abrumadora cantidad de cascos enemigos, cada uno de los cuales simboliza un soldado muerto o capturado, podría interpretarse como un tributo a la victoria, así como un melancólico recordatorio del coste humano de la guerra. Este emblemático casco fue sustituido con el tiempo por el casco de acero alemán, que redujo en gran medida el número de víctimas mortales por heridas en la cabeza en las últimas fases de la Primera Guerra Mundial. Número 11. Camellos transportando heridos. Los camellos desempeñaron un papel importante en la Guerra del Sinaí de 1916. En los vastos desiertos de Oriente Próximo, estas resistentes bestias, equipadas con camillas cacales, transportaban a los hombres heridos por el terreno desértico. Aunque era una solución práctica, el cacalet proporcionaba poca comodidad, ya que el movimiento ondulante de los camellos empeoraba el sufrimiento de los afligidos. El Cuerpo Imperial de Camellos desempeñó un papel importante en las operaciones en el desierto durante la Primera Guerra Mundial. Operando en lugares como Palestina y el Sinaí, fue fundado por tropas australianas que regresaban de Gallipoli y más tarde se amplió para incluir a hombres de Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido e incluso de Hong Kong y Singapur. Baterías de montaña. Estas raras fotografías documentan la composición y las diversas acciones del Cuerpo Imperial de Camellos en todo el mundo durante este turbulento periodo. Desde la preparación para montar en sus camellos hasta el descanso a la sombra de los árboles, estas fotografías muestran el papel único que estos camellos y sus jinetes tenían en el campo de batalla. Número 10. Elefantes ayudando en el esfuerzo bélico. Durante el caos y la devastación de la Primera Guerra Mundial, apareció una imagen poco común en los campos de batalla europeos. Elefantes ayudando en el esfuerzo bélico. Cuando los caballos y las mulas empezaron a escasear en Alemania, estas majestuosas criaturas fueron reclutadas en circos y zoológicos.
Los elefantes sustituyeron a sus homólogos a caballo en diversas funciones, transportando armamento, explosivos y maquinaria. Su extraordinaria potencia les permitía transportar cargas comparables a las de 3 caballos. Lizzie, antigua artista de una compañía itinerante, era una de esas elefantas obreras. Cambió sus trucos por el trabajo duro, transportando cargas de hierro a las fábricas de municiones mientras sorprendía a los caballos que pasaban. A medida que avanzaba la guerra, elefantes como Lizzie eran indispensables en los desguaces y otros trabajos intensivos. Estas fotografías registraron estos increíbles momentos históricos en los que estos pacíficos gigantes se adentraron en el caos de la batalla. Número 9. Sargento Stubby. El sargento Stubby fue un extraordinario perro militar americano que se convirtió en un gran héroe durante la Primera Guerra Mundial. Durante los primeros años de la guerra, Stubby fue descubierto como extraviado en las calles de New Haven, Connecticut. Era un perro bajo, con forma de barril, de raza desconocida y con una personalidad encantadora. Su vida cambió cuando comenzó a frecuentar a las tropas del regimiento de infantería en la Universidad de Yale. Robert Conroy, un soldado de 25 años, se enamoró de Stubby y le puso su nombre por su corta cola y su diminuta estatura. Las facultades distintivas y el encanto de Stubby le granjearon el favor del ejército y rápidamente aprendió a saludar levantando la pata. Stubby fue escondido en el barco cuando el regimiento fue transportado a Francia, convirtiéndose en la mascota oficial de la división Yankee. La actuación de Stubby en Francia fue sobresaliente. Participó en varios conflictos, entre ellos la Segunda Batalla del Marne y la Batalla de Château-Thierry. Sus agudos sentidos le permitieron detectar ataques de artillería, municiones y gas mostaza, salvando muchas vidas. La increíble aventura de Stubby ejemplifica la valentía y dedicación de los animales que sirvieron con los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Número 8. Mujeres y niños en las fábricas de municiones. En esta fascinante mirada retrospectiva a la historia, examinamos en detalle la época de los jóvenes combatientes de la Primera Guerra Mundial. Nos enfocamos en las mujeres y los niños que, a pesar de su juventud, se convirtieron en los héroes anónimos de los fabricantes de municiones. Es importante destacar que muchos de estos valientes trabajadores eran sumamente jóvenes y tuvieron que enfrentarse a arduos obstáculos y riesgos para cumplir con su labor. Estos valientes individuos se convirtieron en un símbolo de coraje y determinación en una época tan desafiante. Estas raras fotografías nos recuerdan que la necesidad no tiene edad. Adolescentes e incluso niños trabajaban en las industrias de explosivos y armamento. Las fotografías muestran vidas juveniles que se han visto trastocadas mientras trabajaban valientemente para ayudar a la causa militar. Las edades van desde una niña de 11 años que trabaja en una fábrica hasta ancianas que manipulan plomo. Estos jóvenes perseveraron ante la adversidad. Su enorme ayuda tuvo un alto coste personal. Lugares de trabajo peligrosos, lesiones oculares y accidentes laborales forman parte de su vida cotidiana. Las explosiones se silenciaban para evitar el pánico y los productos químicos con los que trabajaban les valieron el apodo de canarios por su tez amarillenta. A pesar de ello, encontraron la libertad viajando libremente, obteniendo mayores ingresos y cultivando un nuevo compañerismo. Número 7. Ciudad belga de Le Bon. Durante la Primera Guerra Mundial, la ciudad belga de Le Bon fue testigo de una trágica tragedia en agosto de 1914. Estas raras fotografías documentan la destrucción causada por la brutal devastación del ejército alemán. El centro de la ciudad fue despiadadamente levantado hasta los cimientos, con casi 2.000 estructuras reducidas a escombros y 248 personas inocentes asesinadas. La devastación comenzó con disparos intermitentes de fusilería en las calles, pero la causa exacta sigue siendo desconocida. Las acusaciones alemanas de que los Franc-Tireurs belgas iniciaron la violencia son cuestionables porque no se confirmó ninguna acción guerrillera organizada en Bélgica. El gobierno belga incluso había aconsejado a los habitantes de Lovaina que no provocaran represalias alemanas. Luego vino una ola de violencia atroz. Se disparó a civiles, se incendiaron sus casas y se torturó a otros.
Los soldados alemanes quemaron la biblioteca de la universidad, que albergaba valiosísimas colecciones de manuscritos y libros medievales. Se destruyeron más de 230.000 libros, 750 manuscritos y muchas bibliotecas personales. Además de la biblioteca, se salvó el ayuntamiento, que servía de cuartel general alemán. Aunque gran parte de Lubón fue destruida, miles de habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares y muchos civiles fueron transportados a Alemania. El mundo quedó conmocionado por estas atrocidades que empañaron el prestigio de Alemania y abrieron una brecha entre los países neutrales y las potencias centrales. La ruina de Louis von es un terrible recordatorio de la violencia de la Sexta Guerra. Número 6. Las trincheras. Las imágenes de las trincheras del terrorífico mundo de las trincheras de la Primera Guerra Mundial hacen honor a la frase «guerra en el infierno». Estas trincheras profundas y poco profundas que llegaron a simbolizar la Gran Guerra se utilizaron en gran medida a lo largo del frente occidental en el norte de Francia y Bélgica, donde se enfrentaban las fuerzas alemanas y aliadas. Los soldados crearon estas zanjas para protegerse de los bombardeos de ametralladoras y artillería. Las trincheras proporcionaban cierta protección contra los horrores de la guerra química, permitiendo a los soldados ponerse máscaras antigás cuando se exponían a sustancias químicas mortales. Los ataques se lanzaban desde estas trincheras, obligando a las tropas a trepar por la parte superior hasta tierra de nadie bajo una lluvia de disparos, lo que provocaba bajas catastróficas. Los asaltos nocturnos a las trincheras fueron habituales a medida que avanzaba el conflicto con la ayuda de la artillería. Los alemanes eran especialmente hábiles para realizar incursiones sorpresa detrás de las líneas enemigas, apuntando a los puntos débiles. Estas raras fotografías ilustran el sufrimiento y el heroísmo de las personas que lucharon en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde las condiciones de vida eran insoportables. Número 5. Los rostros rotos. Inquietantes imágenes de las secuelas de la Primera Guerra Mundial revelan la dura realidad a la que se enfrentaban las tropas que habían perdido sus rostros debido a devastadoras heridas. Estas fotografías, tomadas entre finales de 1918 y principios de 1919, muestran los devastadores y tristes resultados de la guerra en sus vidas cotidianas. Estas heroicas tropas, muchas de las cuales habían sufrido terribles desfiguraciones faciales, se enfrentaron a obstáculos increíbles. Sus heridas eran un recordatorio continuo de los horrores del campo de batalla y tenían que hacer frente no solo al sufrimiento físico, sino también al coste mental de sus transformadas apariencias. El camino hacia la rehabilitación para muchos guerreros estuvo plagado de cirugías y tratamientos médicos. Harold Gillis, un joven cirujano, contribuyó decisivamente a intentar reparar sus rasgos dañados, pero las cicatrices, tanto visibles como invisibles, les seguirían el resto de sus vidas. Estas imágenes ofrecen una visión de los sacrificios realizados por aquellos que sirvieron durante la Primera Guerra Mundial, así como de las dificultades a las que se enfrentaron después de la guerra. Número 4. Protección de París. París, la ciudad de la luz, se encontró incómodamente cerca del frente durante el caos de la Primera Guerra Mundial. Los hombres habían marchado a la guerra, dejando atrás a esposas, hijos, hermanas y madres para llenar el vacío laboral. Aunque muchas tiendas cerraron, las que vendían artículos de primera necesidad permanecieron abiertas y los grandes hoteles se convirtieron en hospitales. Mientras los alemanes bombardeaban París, sus ciudadanos idearon formas innovadoras de salvaguardar su querida ciudad. Aparecieron montones de sacos de arena, estableciendo defensas improvisadas alrededor de los principales monumentos y edificios. Las obras de arte de valor incalculable se trasladaron a lugares seguros y las vidrieras de las catedrales se retiraron con esmero. Las ventanas se reforzaron con patrones entrecruzados de cinta adhesiva en un acto de inventiva y resistencia. Una defensa psicológica contra el duro telón de fondo de la guerra. Armas alemanas de largo alcance y cepelines, especialmente el famoso cañón París, capaz de disparar París desde distancias sin precedentes, bombardearon repetidamente la ciudad. A pesar de que estos ataques mataron a personas y dañaron propiedades, tuvieron poco efecto en la moral francesa o en el resultado de la guerra. Los parisinos, tenaces y decididos,
utilizaron sacos de arena y cinta adhesiva no solo para salvaguardar su ciudad, sino también como símbolos de desafío ante la oscuridad de la guerra. Número 3. Caballería francesa a caballo. En el campo de batalla vemos una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Los cuirassiers franceses, vistos aquí en los primeros meses de la guerra, se aferraban a corazas convencionales y cascos emplumados, representando una actitud honrada por el tiempo ante la batalla. No tenían ni idea de que las mareas de la batalla estaban cambiando. Las tácticas militares de 1914, impulsadas por los avances tecnológicos que cambiarían para siempre la faz de los conflictos, eran reminiscencias de épocas pasadas. Las tropas marchaban en gran número. La artillería disparaba directamente con miras abiertas y la caballería exploraba y buscaba aperturas para abrir brechas. Sin embargo, a medida que las líneas del frente se endurecían y se atrincheraban con capas de alambre de espino, surgía una batalla estática que hacía prácticamente imposible penetrar en las trincheras enemigas. Los soldados de infantería llevaban cascos de tela y fusiles de cerrojo, con solo 2 ametralladoras en cada batallón. En 1918 se produjo un gran cambio. La artillería utilizaba ahora fuego indirecto. Guiada por observadores avanzados, incluidos observadores volantes, la caballería se había convertido en una unidad móvil de reserva que desmontaba para entrar en combate a pie cuando era necesario. Las tropas de infantería disponían de ametralladoras múltiples, granadas de mano, granadas de fusil, morteros de trinchera y una versatilidad ofensiva y defensiva sin precedentes. Esta única imagen capta los cambios fundamentales que transformaron por completo la naturaleza de la lucha durante la Primera Guerra Mundial. Número 2. Soldados jugando al fútbol. La tregua de Navidad de 1914 es un maravilloso relato de fraternidad que perdura en la historia. Con el sombrío telón de fondo de la Primera Guerra Mundial, las tropas británicas y alemanas depusieron las armas e intercambiaron apretones de manos y saludos navideños en tierra de nadie. Se ha dicho que fue uno de los espectáculos más extraordinarios que jamás se hayan visto. La imagen que perdura de esta tregua es la de un partido de fútbol entre enemigos, aunque los informes históricos discuten si se produjo o no. No obstante, representa un breve respiro de los horrores de la batalla. Las imágenes muestran a los hombres de la Primera Guerra Mundial disfrutando del fútbol durante los intervalos entre los combates. El fútbol funcionaba como distracción de los horrores del campo de batalla e incluso como táctica de reclutamiento. Pero también tenía un significado más profundo. Era un método para ocultar los horrores de la guerra tras capas de espectáculo y virtud, sugiriendo que la guerra es un juego con reglas y seguridad. Estas fotografías muestran breves momentos de alegría en medio de la miseria de la guerra. Número 1. Primer día de armisticio. En 1918, el mundo vivió un momento decisivo. A la hora 11, el 11º día del 11º mes, se declaró un armisticio que puso fin a los horrores de la guerra. Aunque el Tratado de Versalles puso fin oficialmente al conflicto, el 11 de noviembre se convirtió en sinónimo del final del gran conflicto. Fue un día de alegres festividades. El mundo, cansado de la guerra, estalló en carcajadas con estudiantes de Cambridge lanzando libros, hogueras y calles llenas de aplausos, silbidos y fuegos artificiales. Muchos pensaban que no vivirían para ver el final de la guerra, y su vuelta a casa causó una gran conmoción. Fue un momento de salvaje celebración y alivio mientras el mundo se regocijaba. Gracias por vernos. Hasta pronto.